Bueno, como les decía, hoy hablamos un poco la semana pasada hablamos, bueno, lo vamos a ver en la presentación, de los tipos de aplicaciones, están la actualización de la clase en línea y por acá tenemos sobre el desarrollo móvil que va a dividirse en tres partes, ¿no? En tres clases. Vamos a empezar entonces con esa parte, con esa clase del día de hoy que está bien interesante y donde además vamos a ver y anotar que los cambios son lo único que no cambia dentro de de este hito, que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Es impresionante como solo en trimestres, en un trimestre ya tenemos una actualización de información de una manera tan expedita, tan rápida, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar a tomar una parte, la parte más teórica del tema, bueno, sobre las características de lo que es una aplicación mobile que deberíamos considerar, ¿no? El desarrollo de aplicaciones móviles y las aplicaciones móviles, la plataforma. La vez anterior vimos esto. A ver, ¿quién recuerda un poquito sobre el tipo de aplicaciones? Y ahí está el chuletario. ¿Qué me pueden resumir de la clase anterior? A ver, quién me da un minuto para resumirlo. Que nadie recuerda. Lo escribimos, lo leemos. Son como características generales de cada aplicación, profe. Exacto. Em, De cada tipo de bueno, aplicación. Lo vimos la semana, o cada modelo. ¿Cómo lo ujú, resumiría? Por allí, quien habló, Miguel. sí, bueno, en el caso de las nativas, no utilizan, bueno, por lo menos en el caso aquí de 2008, Ujú. no utilizan herramientas web, sino que utilizan un lenguaje de programación específico del sistema operativo. En este caso lo muestra como Kotlin o Swift. Ok, Las híbridas utilizan herramientas web, pero también tienen la posibilidad de acceder al hardware del dispositivo y tener funciones nativas del sistema operativo del dispositivo. ok, También hay unas que son híbridas como multiplataforma, pero no tienen herramientas web. Y están las aplicaciones progresivas, que una de las diferencias principales que sí comentó en esa clase es que, por ejemplo, las aplicaciones web progresivas se diferencian de las híbridas y nativas en el sentido de que si uno entra a la página, te va a aparecer el botón que dice añadir al home. ok. Entonces uno accede directamente como si fuese una página, pero en realidad, o sea, como si fuese una aplicación, pero en realidad es una página que tiene el manifest.json y todos los criterios para que sea una PWA. Perfecto. Que la PDA fue lo que trabajaron ustedes en ATI 1, en ATI 2, utilizando React, ¿verdad? Y tal cual, ¿no? Más o menos nativas más asociadas al hardware. Web PBA, bueno, estas dos siguen siendo actuales, digamos, estas dos siguen usándose, ya lo vamos a ver un poco más al detalle. Las PBA tienen algo que se llama manifest.conf, que es el que hace que puedan tenerlo como empaquetadito para que funcione como una aplicación mobile. Antes, en algún punto, teníamos solo las nativas y las híbridas y las web tenía que ser por URL. Esto... eh, para tener el acceso por fuera, pero ya las tiendas lo están aceptando. Y aquí está una de las partes más interesantes, que es cómo esto está como en la mitad, también se comunica con API y nace como una página web que tiene CSS y HTML5, pero que estaba más hacia lo nativo porque tenía un contacto más directo con lo que es el hardware. Pero ha cambiado a esto, donde ya tenemos un lenguaje propio de teléfono que hace que sea más ligero y esta es la tendencia, ¿no? Y entonces esto muere de alguna forma
a la nueva visión. Y eso es lo que resumen, ¿no? El web abierto, además responsive 100%, nativa más lo que es lo que está cerca del disco. Y esto vamos a hablarlo hoy en lo que es la arquitectura. Gracias, Miguel. La próxima, otro compañero hará el resumen de la clase anterior. Ahora bien, ¿qué vimos entonces? Lo que está en la práctica, lo que les dije que es la nueva lámina que pusimos allá en la clase número 2 que bueno, que eso históricamente ha generado cambios. En algún momento eran más limitados los accesos al hardware, ya luego no. Ya la parte de SMS se utilizaba más como consultas a nivel básico, ya ahora más tienen notificaciones inteligentes y lo manejamos para la doble autenticación. El acceso también ha variado en el tiempo, digamos. Históricamente a nivel de formatos, se entregaba un APK, ahora a la tienda se le entrega un ABBB que igual se convierte en APK para la instalación. Entonces, los cambios están constantemente por allí. Pero hoy vamos a hablar un poco desde el punto de vista, ya hablamos del tipo, ¿no? A nivel conceptual, esas tres principales, nativo, híbrido y PBA, ¿no? Esos son nuestros tres principales que además lo vimos en la clase pasada, tienen colores, ¿no? Porque híbridas entonces están estas que eran con HTML, que ya por allí debe quedar alguna legacy, pero que la tendencia es por los nuevos frameworks que se han creado, es multiplataforma, es decir, que lo vamos a ver, que entonces las nativas están hechas para una sola plataforma, lo vimos como característica. O es para Android o es para Apple. Mientras que las multiplataformas son transversales, aplican para las dos, igual que las PBA. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Temas de costo. Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora, hoy vamos a enfocarnos ya como desarrolladores. ¿Cuáles son esas características de una aplicación versus lo que vimos en ATI 1? En ATI 1 y en ATI 2 a nivel de una página web. Tenemos que entender que hay diferencias, aunque la tendencia es first mobile. Primero desarrollamos para mobile y luego nos vamos a web. Antes era el contrario, lo vimos en las primeras clases, ¿no? Cuando vimos que habían páginas dedicadas y páginas que, digamos, que eran esas como genéricas que, bueno, le puede entrar por el teléfono, pero son un poquito descuadradas, pero entonces tenemos la versión ligera, como por el caso Facebook, que teníamos la M punto algo, pero entonces eso ha cambiado con el tiempo porque se desarrolla primero para mobile. La especialización funcional son unidades de software diseñadas para, aquí me volvió a pasar lo de la viñeta, resolver tareas específicas con la eficiencia y rapidez, priorizando la experiencia del usuario. Entonces, están asociados hacia la unidad de software que tiene que ver con ese dispositivo. El aprovechamiento del hardware local, los sensores son súper importantes dentro del desarrollo de la parte mobile. En la parte web tenemos, digamos, sí, tenemos cámara, podemos tener aplicaciones que utilizan, por ejemplo, Bluetooth o que se casan con otro dispositivo como un lector de código de barra, pero aquí en desarrollo mobile, el hardware es el dispositivo es el propio componente que se convierte en parte del aplicativo como tal, porque tenemos que apoyarnos muchísimo en cada uno de los componentes. Para una aplicación, por ejemplo, Uber, bueno, necesitamos el GPS porque estamos manejando lo que es la parte de la ubicación geográfica. Para una aplicación como, no sé, Cachea o los menús de restaurante, la cámara, porque entonces muchas ya usamos el QR para comunicarnos de manera más rápida. Entonces, el aprovechamiento del hardware es un elemento y de los sensores que tiene tu dispositivo es súper fundamental entenderlo para desarrollar aplicaciones móviles. Conectividad adaptativa, lo vimos en la primera clase. Puedes tener Wi-Fi, puedes estar conectado o a operadoras, o puedes estar incluso offline. Entonces tienes que y trabajar con caché y con Service Worker. Entonces, al final, este elemento que en una lacto o en una aplicación web es la movilidad es algo mucho menos necesario, ¿no? O restrictivo.
Sobre la distribución adaptativa, debes entregarlo de forma identificada y el sistema te permite identificar el dispositivo del usuario para descargar solo los recursos necesarios para ese hardware. Incluso el cambio que se hizo de los formatos de despliegue tiene que ver un poco eso con la compilación. Y fíjense que los carriers, las operadoras, también nos dan información en los headers que nos permiten identificar características del dispositivo. Y antes era mucho más manual, era como que, bueno, yo tengo que tener como una base de datos identificando cuáles son las dimensiones de mi. Ahora ya podemos de alguna manera entenderlo y preguntarle a través de API ciertas características a mi teléfono que me permite hacer el responsive de manera adecuada. Y además aparecen todos estos frameworks que están hechos para ello, para poder hacer un front que sea adaptativo. Sobre la interacción con el dispositivo contextual, se integra con el entorno a través de notificaciones inteligentes, de widgets. Se tiene que anticipar a las necesidades sin necesidad de abrir la aplicación. Entonces ahí está cuando dicen, bueno, los teléfonos nos escuchan. Entonces tu configuración tiene que estar clara porque siempre puedes tener audífonos. Entonces la información que se mueva en tu teléfono, bueno, lo que les acabo de decir, como sucede también en una búsqueda de Google, como ya tiene información sobre el usuario, cierta información, según cómo tú configures tu browser o tu teléfono, entonces ya saben, bueno, no, esta persona le gusta comprar zapatos, por allí van a aparecer temas de comprar zapatos. Y que, bueno, que esté en Venezuela, bueno, entonces allí va a aparecer las tiendas más cercanas según el área de la zona donde tú ubicas. Entonces, eso incluso lo vamos a ver cuando veamos la parte de Target para definir lo que son el desarrollo de aplicaciones mobile. Vemos que también las características de los usuarios, del dueño del dispositivo, del uso que se le da a ese dispositivo, es una serie de datos que se levantan para darle contexto y darle mayor usabilidad a tu producto que estás utilizando en tu teléfono. Y bueno, y la seguridad. Cada vez es más y más. La cercanía el acceso nos da puertas abiertas si no respetamos y cuidamos los temas de seguridad. Entonces son cada vez más los elementos que se involucran para tratar de llevarlo a estándares que nos permitan, a través de ciertos elementos como el reconocimiento facial de la huella, proteger nuestra información y lo que guardamos en nuestro dispositivo. Porque pues, los dispositivos se convierten en una parte fundamental. Wow, no estoy con el teléfono y aquí tengo los datos de mis cuentas, mis tarjetas de crédito, mis cuentas bancarias, mi calendario, digamos, se vuelve un elemento fundamental para la vida de el ser humano que está asociado con la tecnología. Pero, ¿cuáles son las características móvil que nos permite diferenciarla de una parte web, ¿no? A nivel de desarrollo? Esto, en lo que acabamos de ver a nivel de resumen, vamos a profundizarlo. Bueno, en lugar de un clip, es un touch, ¿no? Esa es una base correcta, ¿no? Aunque quedaría un poquito corta para describir lo que es el multitouch. Hoy en día tenemos que la interacción del multimodal es lo más natural. Ya no solo tocamos la pantalla, sino que el dispositivo entiende gestos, entiende el aire, la presión, la voz, el, el, el concepto de la conectividad, que es lo que le acababa de comentar del First Mobile primero, y el efecto de offline. Aprovechar los sensores para poder trabajar, distribución adaptativa, la interacción en manera contextual, los gestos y la voz, para poder interactuar con las aplicaciones y que la seguridad puede venir con esos mismos componentes eh, integrada, ¿no? Como cosas como el Face ID de un teléfono Android o poner el dedo con tu huella digital para el Touch ID, ya no es solo seguridad, es aceptar y confirmar acciones de tu aplicación para poder confirmar que eres tú quien está utilizando esa aplicación. Entonces, estas son características que nos llevan a
el desarrollo. Vamos a profundizar en algunas de ellas, ¿ok? En esta primera parte de la clase. Bueno, la interfaz táctil, eliminar los periféricos intermediarios. Ya no tienes el clic, ya no tienes el mouse, sino que tu mano es la que se comunica directamente con tu dispositivo y permite la manipulación directa de los elementos mediante gestos naturales. Y cada vez esto ha evolucionado más, porque entonces ya la interacción directa versus la indirecta, digamos, en el escritorio usamos ese ratón. Y eso lo podríamos decir que es del medio indirecto. Aquí, de manera directa, con el dedo, tocas tu pantalla y ya resuelves, ¿no? Y, y ustedes, cada uno de ustedes lo sabe, son usuarios de dispositivos, hoy todo el mundo lo es. Pero muchas veces como que no internalizamos, digamos, estamos en el día a día y, ajá, y como desarrollador. Ahí está el gesto multitouch, que es lo que realmente no existía en el escritorio multiconvencional, que son esos gestos que requieren los dedos como para hacer un expandir de la pantalla. Con los dos dedos expandimos la pantalla, aunque ya hay computadoras, digamos, que manejan pantallas touch, al final siempre va a ser más cómodo trabajar con el teclado o con el mouse. Pero en el dispositivo, por el tamaño, evidentemente eso es una característica común e importante para el desarrollo. Y fíjense que está más cerca del hardware, ¿no? Con el piston zoom, que es como pellizcar para ampliar, y la rotación con los dedos para girar fotos o mapas dentro de lo que hacemos o ubicarnos en un espacio específico, y todas esas son características, o deslizar desde el marco de la pantalla para hacer volver a un menú o hacer un scroll con las manos. Entonces, todo eso forma parte de una característica que a nivel de web no estamos considerando. Las características de la zona del pulgar, y aquí es uno de los temas que, por ejemplo, cuando yo empecé a dar esta clase, yo decía, wow, ¿verdad que es cierto, no? Digamos, uno lo hace tan natural, tan sin pensarlo, pero cuando usted utiliza el pulgar, la mano, desde la mano derecha, la inclinación va hacia este lado. Cuando lo hace hacia la mano derecha, hacia la izquierda, es este lado, digamos, dependiendo de la mano que estés utilizando tu forma de interactuar con la zona del dispositivo es diferente y cuando utilizas las dos de igual forma. Entonces, es importantísimo lo que es identificar esa zona en la cual estás teniendo acceso a tu pantalla. Y eso implica una manipulación directa, una navegación por gesto, los controles ergonómicos, lo que es más cómodo para el usuario, los gestos multitáctil, la respuesta áctica y la interacción inteligente. ¿Por qué? Porque todos esos son elementos que hoy en día permiten que tú interactúes con las aplicaciones, no solo con tu celular o los software que vienen por default en él, sino también con lo que tú desarrollas. Ya cuando tú haces la manipulación directa, que se elimina el uso de periféricos intermediarios como el ratón o el mouse, ya el usuario interactúa y directamente con la interfaz y reduce la barrera entre la interacción y la acción. Cuando tú haces una navegación basada en esto, ya el uso de botones y las barras de navegación es reemplazado de una manera natural cuando tú deslizas con los bordes o cuando haces un control táctil especializado ya, ya no haces la selección con la ruedita de tu mouse, sino que utilizas tus manos para darle presión a la zona donde estás trabajando, o los gestos multitouch avanzados, donde, como hablamos ahorita en la lámina anterior, hacemos lo que se llama el pitch to zoom, que es ese efecto de pellizco para hacer el zoom en tu pantalla, o la rotación de objetos a través de darle, yo moviendo mis manos acá, dándole vuelta a la pantalla, ¿ok? Y lo que se refiere a la áptica sensorial, se refiere al concepto de áptica, al que el dispositivo utiliza la vibración de alta presión para simular la textura y confirmar acciones. ¿Ok? Además, súmenle a esto la interacción inteligente, donde gracias a la IA local el sistema predice el movimiento del usuario y permite interacciones más fluidas, reduciendo los errores en toques accidentales. Pero también para desarrollar debemos considerar que
en la actualidad, en el 2026, en pleno 2026, la cuadrícula sigue siendo, no es solo una opción de diseño, es una necesidad técnica. Es la experiencia, es lo que nos permite entender o diseñar, hacer el UX, lo que es la experiencia de usuario, de una manera clara. ¿Por qué? Porque hay razones, y bueno, tres en particular. Permite que la app descargue las versiones de manera muy ligera de los archivos. Imagínate que una galería tienes de 100 fotos. Entonces la app solo descarga un pedacito y te lo va mostrando de esta manera al momento que tú vas entonces dándole como, este es como tu listado dentro de una aplicación web. Primero te da los overview, ¿no? Las imágenes en pequeño. Entonces luego eso te permite hacer como una escaneabilidad, escanear, ¿no? Entonces el cerebro procesa esas imágenes mucho más rápido que el texto. La cuadrícula permite que el usuario encuentre esa información en un vistazo rápido sin hacer un scroll infinito. Y por supuesto la adaptabilidad, la responsabilidad, que es el patrón, es un patrón más flexible y en teléfonos pequeños mostramos dos columnas o montamos cuatro. Entonces para el diseño esto es importantísimo porque ya nos está dando a nivel de definición el espacio de nuestra pantalla y es como en la parte práctica del desarrollo debemos hacer esa división siempre a nivel del diseño y esto deben considerarlo al momento que ustedes hagan ese diseño de su wireframe, considerar un esquema de definición de 4x5 o 6x5 digamos, de acuerdo a su foco pero siempre manejando cuadrículas para que el diseño al final se adapte a cualquier dispositivo. Generalmente 4x6, 4x4, 6x6, digamos, ese es el rango de 4 a 6 y un diseño efectivo podría 5x5 podría ser un buen, aunque generalmente siempre es un cuadrito más a nivel vertical que horizontal, porque aunque bueno, y ahorita salieron teléfonos que tienen forma ovalada, ¿no? Entonces ahí veremos cómo, como desarrolladores, eh, nos adaptaremos a esas nuevas, a esas nuevas tendencias de diseño de hardware. Sobre el tema de los colores, se multiplican los tamaños de pantalla, la diversidad, las resoluciones, lo que hablamos. Si antes teníamos 20 browsers, donde los principales son Firefox, Chrome, Opera, bueno, los dispositivos tenemos dos casas, Apple y Mobile, ciertamente se llevan el top pero a nivel de dispositivo tenemos miles y millones, digamos. Hay una cantidad de dispositivos, de pantallas, de resoluciones. Hay plegables, hay wearables, hay ultrapanasónicos. Y recuerden que esto lo hablamos en la clase 01, porque entonces también tenemos no solo el desarrollo para móviles, que es el foco de esta asignatura, sino que también hay otros tipos de dispositivos, las tablets un poquito más grandes, entre la lacto y el dispositivo, los teléfonos inteligentes, los audífonos, los lentes, los visores, digamos. El lado de los dispositivos plegables, los foldables, ya no son pantallas estáticas, los teléfonos son plegables. La diversidad de los aspectos de la relación de aspecto, ¿no? Lo que es el aspect ratio. Hemos pasado del estándar 16,9, 16,2 a 9 a lo que es el 29 o el 21,9. Las pantallas casi cuadradas en los plegables y en el 2006 debe el teléfono debe verse bien la pantalla, debe verse bien la imagen. Eh, la densidad de píxeles hoy convive con dispositivos de gama con resoluciones, digamos, desde la más perolito, como lo llamamos aquí, modestas, que son sencillitas, los teléfonos de baja gama, hasta las gamas con una densidad de píxeles altísimas, ¿no? Y esto obliga a los desarrolladores a manejar múltiples dispositivos, o lo que se llama en el inglés, el término común, los assets, los activos. De una misma imagen debes
no debe verse borrosa y no debe verse pesada en una gama baja, pero en una gama alta debes aprovechar todo las características de ese dispositivo. Además que esos formatos de pantallas duales o los dispositivos que vienen de vestirse, de wearing, ¿no? De los que te visten, hacen que eh, debas tener un diseño adaptativo, responsive, de manera obligatoria. Otra característica móvil importante, bueno, que vas a ver tus dispositivos de manera portrait o landscape, horizontal y vertical. Puedes tener la rotación allí siempre activa. Y en ese sentido, igualmente, las pantallas pegables, que son un auge ahorita en la actualidad, que puedes tener teléfonos que se abren como un cuaderno o lactos que empiezan del tamaño de un dispositivo móvil y terminan con un monitor similar a cualquier lacto, digamos, son plegables, eso tiene que permitir la organización de las cuadrículas y los menús de forma instantánea para una aplicación que va a convivir dentro de un dispositivo de esa naturaleza. Entonces, la adaptabilidad a nivel del desarrollo en pantallas plegables te tiene que hacer pensar de una manera diferente en el diseño, porque ya no es estática. La aplicación además detecta los estados de dispositivo. Por ejemplo, si tú estás en algunos casos, y dependiendo de la configuración de tu dispositivo, incluso tú estás en movimiento y si tú estás caminando o estás en tu carro, el, el- el- hay aplicativos que se configuran automáticamente, se actualiza el tamaño de los botones. O que la app se pueda adaptar a que sea multitarea. Significa que tienes ventanas pequeñas al lado de otra aplicación, se dividen las pantallas. Entonces, dependiendo de la movilidad y de la posición de tu teléfono, el sistema puede hacer que sea plegable, digamos, diferentes características hacen que esto funcione de una forma diferente. Y además, por eso, debemos considerar que no es solo el tamaño y la capacidad. Las aplicaciones pueden mostrar efectos visuales avanzados en un teléfono en gama alta y simplificar de manera funcional en gama pequeña. El desarrollo tiene que estar optimizado según el hardware específico. Debemos, eh, de alguna forma, diseñar para los componentes. Ya no estás diseñando páginas, ya diseñas para reordenar según un dispositivo y que además, si estamos en un teléfono, el móvil va hacia abajo la información. Si estamos en una tablet, se expande hacia la derecha. Si estamos en un dispositivo plegable, el response tiene un comportamiento diferente. Ahora, esto de hacia la portal o el scale horizontal, vertical, la orientación de así como lo tenemos para la impresión, cuando imprimimos, la impresión es la orientación de la página, en este caso del dispositivo, de cómo vemos nuestro contenido, está muy casado con una función que es el acelerómetro y el giroscopio, acelerómetro, que es el que nos ayuda a través de la posición X, Y y Z a medir el acelerómetro, como su nombre lo indica, la aceleración lineal y la inclinación respecto a la gravedad. Es el que le dice al teléfono, el peso de la gravedad ahora está en el borde lateral o no es en el inferior, digamos, lo tengo de lado, inclinado, no está de forma derecha. Mientras que el giroscopio aporta la precisión midiendo la rotación y la orientación en el espacio, es decir, es el que me da este eje Z, que es la tercera dimensión. Y nos va a ayudar a que el giro no sea errático, que el teléfono sepa exactamente cuántos grados moverse. Entonces, el eje X, movimiento izquierdo a derecha. Eje Y, movimiento arriba hacia abajo. Y el eje C, movimiento hacia adelante y hacia atrás. Incluso
Cuando el teléfono está en reposo sobre una mesa, el acelerómetro va a detectar que tienes una fuerza aproximada de 9,81, lo que es la gravedad. El eje apunta hacia el centro de la Tierra y eso permite que el sistema operativo sabe que está, en qué posición está con respecto al suelo. ¿Por qué la importancia de estos elementos para una app, ¿no? Para lo que son aplicaciones móviles? Bueno, estos sensores son fundamentales. ¿Por qué? Porque el cambio de orientación es el responsable de que rote automáticamente la orientación del teléfono. Porque además nos va a permitir controlar el movimiento. Por ejemplo, en una aplicación de salud, un podómetro utiliza los picos de aceleración para identificar que el usuario esté caminando. O hay unas aplicaciones que tú haces como que sacudes el teléfono, el Snake Tune, lo que viene de serpiente, para, por ejemplo, prender una linterna. O en la realidad aumentada, cuando ustedes trabajan con aplicaciones como estas que acceden a una propiedad para revisar sus características y entra, o bueno, para los juegos también. Se trabaja en conjunto con el giroscopio para posicionar los objetos virtuales de forma coherente al movimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave entre un giroscopio para no confundirlo? Tiene dos roles distintos. El acelerómetro mide la aceleración lineal, ¿verdad? Y el giroscopio mide la velocidad angular o la rotación. Entonces, para aplicaciones de alta precisión, en particular estas, sí, las que tienen mucha gama de interacción con el espacio, los desarrolladores tienen que combinar los datos de ambos sensores mediante una técnica que se llama fusión de sensores. Y allí se implementa para que sea más estable y exacta en las lecturas del entorno para la implementación y la movilidad dentro de la aplicación. Ahora, hoy en día, bueno, ustedes que van a trabajar con React, hay una librería como Expo Sensor que permite manipular este tipo de sensores o en Android, el Android en el desarrollo nativo, ahí está el Sensor Manager o el Sensor Tile Accelerometer. En iOS con Swift para aplicaciones nativas, porque fíjense que esto es muy de hardware. Con Swift se emplean los frameworks como Core Motion. Entonces es importante recordar que el uso continuo del acelerómetro puede impactar directamente en el consumo de la batería, por lo que se recomienda ajustar las frecuencias cuando se esté trabajando con esto, según la necesidad de la aplicación. ¿Ven? Además que también incluso, no sé si lo han escuchado, hay casos en que el recalentamiento o el uso inadecuado de ciertos sensores generan recalentamiento y han generado dentro de calentamiento de la batería hasta es que los teléfonos explotan de alguna forma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí comportamientos que como está tan casado con el hardware, pueden tener comportamientos a nivel de la física actual, la física del dispositivo. Bueno, suelen los eventos de orientación del dispositivo, va en la misma línea, son notificaciones del sistema operativo, tanto Android como iOS, envía la aplicación cuando detecta un cambio en los dispositivos físicos del hardware, cuando cambia la operación. Estos son eventos para desarrollar. Ustedes tienen eventos como Orientation Chain o Device Orientation. Y el software les va a decir, al recibir este evento, yo voy a redibujar mi aplicación para actualizar mi layout. Y eso es a nivel de el desarrollo del software. Entonces, ahí es donde impactan el comportamiento de los sensores que se comunican a través de un API hacia mi hardware, hacia mi software, para el desarrollo de mi aplicación tenga un sentido práctico utilizando ese valor de la orientación. Ahora, ¿o qué otras cosas comienzan a usarse con más frecuencia ya en la actualidad, pero que de hecho el GPS que se utiliza para nace, que lo vimos en la clase anterior también, como igual la primera computadora para temas de políticos de guerra y este tipo de cosas, que ya lo tenemos en nuestro dispositivo, ahora suelen usarse con más frecuencia en opciones que en escritorio ya existían, como grabar con cámara, micrófono, usar la geolocalización, pero en dispositivos móviles resulta mucho más sencillo. Esto es algo
en el día a día, el hardware integrado a los periféricos. En una PC la cámara y el micrófono se agregan, por ejemplo, en una reunión podemos activar la cámara, pero en el núcleo, en el móvil, son el núcleo del hardware y la aplicación no pide permiso para conectarse a un dispositivo, sino para usar una parte del cuerpo del teléfono. Entonces, ahí es donde también manejamos el tema del concepto de la permisología. El dispositivo, para muchas aplicaciones es indispensable darle permiso sobre ciertos, ya no son periféricos, sino parte del hardware. En el escritorio la ubicación es casi siempre estática, mientras que, por ejemplo, en el móvil está constantemente en movimiento, porque de ahí viene la palabra, lo vimos también en la clase introductoria, móvil de movilidad, de, este, que viene de esa flexibilidad de estar en un lugar u otro. Em, en muchos casos consideras temas como, bueno, etiquetas, cosas, utilizas QR, la ergonomía de la captura. Es más natural levantar el teléfono para escanear un código QR o grabar una nota de voz versus una laptop. Entonces, digamos, todas esas son características de mi dispositivo que hacen que las aplicaciones móviles sean más usadas y tengan tanta conectividad o tanta interacción con mi hardware. En una aplicación móvil necesitas usar, digamos, no es, es mandatory, es must, no es maybe, es obligatorio utilizar notificaciones proactivas, gestiones de red eficientes, seguridad y privacidad, mensajería crítica, almacenamiento. Si se ignoran estos puntos, la aplicación no será funcional. Digamos, si tú no pasas estos filtros en la tienda, puede ser hasta desinstalada tu aplicación. Una notificación es proactiva es imperativo en las alertas en tiempo real para mantener la comunicación con el usuario si la aplicación está abierta. Aunque la puedes desactivar como usuario, eh, toda aplicación mobile debe tener por default notificaciones que permitan esa interacción con tu usuario. La gestión de red tiene que ser eficiente, tienes que estar activo en el manejo del modo offline, en la sincronización de datos, con la cognitividad intermitente, moviéndote de Wi-Fi a una red, a una red de operadores, digamos, cuando estás conectado a los operadores que estás trabajando con datos, la seguridad elemental, digamos, tienes que implementar los protocolos estrictos de protección y datos y gestiones de permisos del sistema. Tú no podrías tener una aplicación móvil porque sin seguridad los riesgos son infinitos y además las tiendas no te lo permitirían, hay unas restricciones para hacerlo. La conectividad con la mensajería de texto para usar cosas como el el doble authentication y las alertas de seguridad universales, lo vimos la vez pasada, porque sigue teniendo pertinencia en momentos de crisis. Las antenas y las conexiones por antenas pueden morir. El SMS es una forma de mantener un segundo nivel de comunicación. El almacenamiento, aunque ciertamente las computadoras tienes tu disco duro y manejas caché a nivel de los browsers, el almacenamiento en los dispositivos se vuelve crítico por la gestión de recursos limitados en comparación a un computador o a un servidor, ¿no? Aunque bueno, tenemos en la opción de la nube, el trabajo debe pensarse trabajando de forma local, ¿no? El uso de una base de datos local ligera y tener caché aunque cada tanto sea necesario hacer la limpieza. Ahora, esto, bueno, un resumen un poquito del tipo de aplicaciones. Ya vimos la parte conceptual. Las nativas aunque bueno, siguen teniendo vigencia, nacen en 2008 y siguen teniendo vigencia. Y tienen App Store, Android Market. Las nativas HTML 2009 mueren en el 2015, ahorita queda por ahí algún código legacy. Aparece con PhoneGap, luego con Apache Córdoba. Las híbridas sin HTML, que ya es la nueva generación de estas, ¿verdad? Después del 2015 la van repasando, se lanzan con React y bueno, y con Facebook. El PBA, Google acuña el término y se lanza el Service Worker. Es una de las tendencias por temas de economía. Multiplataforma lanza la primera versión con Flutter. Este es uno de los top hoy en día a nivel bueno, tiene el número uno después de React número dos dentro
que son de tipos diferentes, nótese. Pero ¿en qué voy a basar mi elección? Bueno, si usted quiere velocidad del mercado y bajo costo, PBA, híbridas y multiplataformas. Si usted quiere rendimiento extremo y futuro, nativa con componentes de IA local, que ahorita hablaremos un poco más de esto. Si usted quiere eficiencia corporativa, Country multiplataforma. Para compartir lógica y separar diseño. Las que están más cerca del hardware, nativa. Las que son más comerciales y las necesitan también una versión web, PBA. Las que aquí vamos a desarrollar con React Native, que no es tan portable a nivel de lo que es la parte web, pero sí es multiplataforma a nivel de iPod y Apple, a nivel de iPhone, Apple y de Android y Samsung y todas las aplicaciones que tienen por ahí ese sistema operativo. Entonces, vamos a hablar de, en nuestro caso, de una aplicación híbrida sin HTML, con una, que además utilizando un wireframe tipo multiplataforma, que la idea es que sea, nos permita un bajo costo y una velocidad en su desarrollo al utilizar framework que nos apoye. Entonces, ¿qué es importante mencionar? La diversidad de la... estamos aquí, estamos todos activos. Ok. Diversidad de la ejecución. Bueno, ¿qué significa eso? Se rige por el modelo de seleccionado. Si tú estás en un nativo, multiplataforma o web PBA, que la multiplataforma de evolución es la evolución del híbrido. La elección define el acceso al hardware y la eficiencia del rendimiento. Especificidad tecnológica. Cada modelo posee su propia y única según su stack de herramientas. Estas difieren en desarrollo del escritorio al priorizar la eficiencia energética, la conectividad dinámica y la gestión de los sensores. Arquitectura de referencia. El desarrollo moderno se basa en marcos especializados, que son los frameworks, ¿no? Nuestras estructuras de trabajo que actúan como un puente inteligente entre la lógica del software y la capacidad física. Entonces, en el 2026, hoy en día lo llamamos multiplataforma porque usamos herramientas como React Native o Flutter que nos dan la mejor de los dos mundos. Es una integración entre lo que es la parte nativa y lo que es la parte de la web, ¿no? De cómo interactúa esa parte de ese front, ¿verdad? En las aplicaciones nativas se desarrollan con un sistema operativo, dependiendo del sistema operativo, con un lenguaje. Por ejemplo, con el lado es el Swift y antes era con Object-C para Android y hoy en día es Kotlin. Antes también, sí, bueno, Java también pasa como en un segundo plano en la actualidad, que era como el original. ¿Cuál es la diferencia clave? Que tú tienes que tener dos bases de código distintas para desarrollar en ambas tiendas, ¿no? Entonces, si es nativa, tiene que ser personalizada. Si vas a utilizar un framework, entonces sí ya es multiplataforma. Cuando tú trabajas con nativa, por supuesto que el costo sube. ¿Por qué? Porque estás trabajando con especialización, ¿ok? Mientras que las híbridas multiplataforma, ¿por qué se distingue? Cambian el panorama. Ya actualmente ya podemos distinguir entre las híbridas clásicas, que son las WebView, que es la que tenían como pedacitos de vista dentro de como contenedores, y las multiplataformas que son hechas con Flutter y Reactive porque ya tú escribes el código y funciona para ambas plataformas. Cuando hablo de plataforma, estamos hablando, así como en máquinas o en laptop, hablamos de Apple, Macintosh, o hablamos de laptops Dell, o hablamos de Windows como sistema operativo, o hablamos de Ubuntu con las versiones que puedes haber de Linux o de React. Aquí hablamos con las dos principales dueñas del mercado, que son Apple y Android. Entonces, cuando desarrollamos para ello, multiplataforma significa manejarlas esas, aunque hay muchas por allí, o lo vamos a ver en las estadísticas, muchas otras plataformas que están allí agarrando mercado. Las aplicaciones web, por su parte, que son las PWA, que son las Progressive, ya deben funcionar, además de multiplataforma, se van hacia, primero que no se descargan, no necesariamente, sino que también nos dan la ventaja de que es un mantenimiento instantáneo y trabajamos con herramientas que ya conocemos en la parte web, y CSS y HTML5, y bueno, y ahí podemos empaquetar algo que lo vamos a ver al detalle cuando veamos el desarrollo de ese tipo de aplicaciones.
pero al final cada una presenta una característica. Y hoy en día la elección depende más del objetivo del negocio que la limitación técnica. Si vas a crear un videojuego de alto rendimiento, edición de video pesada, las nativas. Si eres un startup que necesita validar una idea rápidamente de ambos mercados, multiplataforma. Si buscas que un usuario acceda a tu servicio sin fricciones de descarga, digamos, porque queremos utilizar un URL y luego convertirle PBA y montarlo en mi máquina, con un menú de restaurante o una gestión de ticket, una web PBA es lo ideal. ¿Cómo se ve esto a nivel de arquitectura? Ajá, con capas. Entonces usted tiene la capa más visual, la capa que puede ser o aplicaciones nativas o desarrollo móvil, digamos, a nivel de framework, la de los sensores, que es los permisos que lo vimos en la clase anterior y todos los sensores que han crecido, y la capa del hardware, que es lo más abajo, tu sistema operativo, tu API de bajo nivel, tu seguridad, tus drivers, tu motor gráfico, es esa tarjeta que se echa a perder, el componente gráfico. Ok, en ese sentido. Esto que está aquí es una hoja de ruta, chicos, y les va a servir para el desarrollo y, digamos, también para una de las entregas, porque es como la base, ¿ok? La columna de la izquierda, el modelo web, observen que allí está, se sigue usando el STAP estándar, HTML5, CSS5, JS, pero hay que ver los obstáculos, deben mirarlo, deben pasar obligatoriamente por un navegador y un motor de renderizado. ¿Verdad? Que eso lo vimos en Anti1, esa conceptualización de ese trabajo. Esta es como una capa de virtualización que le hace, que hace segura y fácil de desplegar la aplicación. Mientras que en la columna central tenemos esa convergencia entre híbridas y nativas, ¿verdad? O me voy hacia el hardware, ¿y por qué está un poquito más acá? Porque esta es la que necesita más comunicación con esta a través de API. Ya es, este es puro silicio, este está en la máquina, este es el recurso nativo, el código ya compilado. Es mi lenguaje de máquina prácticamente. Entonces, el desarrollo nativo se salta los marcos, es el código compilado que corre sobre el recurso nativo. Y por eso decimos hablarle al silicón, al silicio, al hierro, ¿verdad? Mientras que la columna de la derecha, que es el sistema sensorial, que es la capa 2, que son esos, bueno, ahí están la cámara, la interfaz. Y allí está la abstracción entre capa y capa, que nos permite que cada componente, según la elección, utilice más o menos conexión con este hardware es el que toma siempre la base de todo desarrollo. ¿Qué hay de nuevo recientemente y que es importante, me pareció importante mencionar? Las tipos de aplicación web nativas híbridas, ¿verdad? Donde la capa 3 es esto, trabajando con framework, la capa 1 es, bueno, la visual, la gráfica, la miro el browser y empaqueto a través de un manifiesto para reutilizar mi código en varias plataformas. Los plugins, los sensores, el sistema operativo, mi capa 0 siempre va a ser esa. Pero hoy en día tenemos una nueva y digo 2006 porque fíjense, en el del 2023 al 2025 la IA en los móviles era mayormente basada en la nube, ¿no? Le preguntabas a un servidor y él te respondía, ejecutabas modelos potentes en el teléfono, pero hoy en día ya el hardware trae procesadores como el AP A19, que es el que salió este año, o el Snapdragon, que es más reciente, ya traen algo que se llama NPU, que son unidades de procesamiento neuronal, que como deben saber, es el algoritmo base para las inteligencias artificiales que aprenden tipo neuronas, ¿no? Se van conectando a nivel de conocimiento y hay un algoritmo básico, así como en algún momento estudiamos el ordenamiento con un algoritmo base. Bueno, el algoritmo de trabajo neuronal es el que le da la base a las inteligencias artificiales. Y hoy en día está diseñado para que el dispositivo, ejecutando eh, desde lo que es el hardware, pueda, digamos, ya no es llamar al API desde la cámara. Ahora llamas a la capa de IA para que el core, digamos, el iOS o el Android como tal, procesen la imagen localmente. Entonces, esto es un SLM que se llama Slide Language Model,
y traduce una voz de texto sin usar internet. El IA no nació, no es que el IA haya nacido dentro de los dispositivos en el 2006. En este año es el punto de inflexión donde pasó de ser una opción, un lujo, a ser una capa de de la arquitectura a través de ciertos componentes como el NPU, que es este Neural Euro que se ejecuta los modelos localmente sin la nube y en tiempo real. ¿Ok? Y eso es importante porque entonces también los API se modernizan en base a eso. Eh, a ver, ok. El marco de la gestión y la transición de la arquitectura basada en motores y ejecuciones ácidas mediante técnicas avanzadas de renderizado dinámicos e interfaz puente. Y el enfoque equilibrado de agilidad y despliegue con acento profundo es una característica del desarrollo de aplicaciones móviles que no estaba tan presente en la cronología del 2015 al 2017, pero que hoy en día se gana con rapidez porque usamos no solo código, sino tenemos que cuidar que la interfaz se sienta natural tanto en Android como en iOS. Y el acceso a la hardware también, que ya, aunque los contenedores modernos son muy potentes, el acceso directo siempre será más eficiente desde el modelo nativo. Entonces, en esta arquitectura, ¿qué es lo que permite decidir cuando sean veloces el desarrollo y cuando necesitamos ser ultra más precisos en el hardware? Aquí hay otras características, que es un archivo binario, que se distribuye formalmente, que accede de manera inmediata al home cuando es una PBA, a diferencia de las nativas, mediante la iteración directa, la ejecución es realizada nativamente por el sistema. Invoca directamente el API al sistema. Aquí se hace desde HomeScript directamente, aunque en el caso de lo vamos a ver también más adelante y a profundidad de las PBA, este concepto se utiliza más para allá, pero este es como una manera de reflejar que las nativas ya están allí, pues ya están en tu home. Ahora, veamos este diagrama que a nivel histórico, ¿no? La diferencia. Esto era el proceso tradicional. Este esquema fue válido y representó el estándar de oro en esos años. Era la era de la fragmentación temprana. Aquí el auge de las cuatro plataformas entre el 2002 y el 2012. En esos años el mercado no era duopolio, es decir, no solo existía iOS y Android, sino que también existía Windows 10 y lo que era el papá de la conexión al Internet. No sé si ya pudieron ver la película que les recomendé asociada a la historia de BlackBerry. El BlackBerry estaba allí presente. Era el rey del sector empresarial y se usaba antes de la transición hasta el 2013. Ya luego, en el 2013, hubo un proceso de maduración con los SDK y los binarios, y los desarrolladores solían compilar sus apps manualmente para subirlo usando un Eclipse, que también te deja de ser el IDE por defecto, o el Xcode para iOS. Y esos archivos se subían a mano en las tiendas. Ya en el 2014 eso cambió, digamos, empezó a perder vigencia, se perdió la relevancia perdió relevancia masiva y de servicios. Ya, de hecho, vamos a ver en la historia que Windows Phone no logró la transición. Y allí se hace un flujo de cambio hacia la nube con el cloud computer, donde el empaquetado ya no es el paso final, sino parte de un ciclo infinito de actualizaciones automáticas. Eh, Dato curioso, si ven el phone en verde y cuadrado, este icono de Windows 10, es casi seguro que la imagen fue creada para, digamos, para entre el 2011 y 2011, que fue el momento en que mayor optimismo Windows se convertiría en el tercer sistema operativo del mundo y no lo logró. Entonces, aquí está la explicación que les acabo de comentar. Eran código compuesto con SDK, este proceso sin importar la plataforma. La diferencia radicaba en que el SDK se montaba. Ahora, con lo nuevo, ya ahorita la modernidad es seguirse de también lo que vimos. GitHub, integración continua.
Se hace un proceso de pruebas de manera de que se hace la construcción, la integración continua, el empaquetado, la producción y luego se lleva a las tiendas que son la de iOS, sabemos que es el App Store y la de Google Play, que son las de Android. El código fuente como tal o el access que está que maneja el repo, está en monorepo, que también es otra de las cosas que cambió radicalmente. En algún punto las pruebas se manejaban de manera centralizada y era una de las recomendaciones que yo le hacía en algún momento cuando trabajamos web para que entendiéramos un poco esos procesos de cómo se separaban las capas anteriormente y el QA se encargaba de esa parte y el desarrollador y el automatizador de pruebas de rendimiento eran separados. No, y ahora todo va en un solo repo con directorios para separar, pero que hace que la vida del software sea continua y que sea más rápida la actualización. Hay una integración mucho más mayor. El repositorio, que probablemente va a ser Git, porque es el papá en esa área, los desarrolladores escriben su código en monorepo, que eso es clave para el 2026. Tanto el código del front como el código del back, se maneja la infraestructura, se maneja todo lo que es el empaquetado, se maneja la integración continua. Ya luego se hace la configuración remota de los CDN, eso significa que las aplicaciones modernas ya lo tienen todo, digamos, dentro del código. Y se activa el modo de configuración, que se guarda en la nube CDN para que los app sean más ligeras. El corazón del sistema va a ser la integración continua y ya luego viene la construcción y la automatización de prueba que implica el empaquetado. Además, recuerden que aquí también se maneja el WebAssembly que nace o se le suma a todo lo que eran las herramientas aquí tradicional como el JS, el CSS, el HTML. Y de ahí esto termina siendo un empaquetado multiplataforma y además firmado, donde tienes un destino que aplica para todas las tiendas y que si lo utilizamos con aplicaciones como Readnat y como Flutter, aplica para todas las plataformas. Si en el caso de una aplicación nativa, versionamos según el código que vamos a trabajar y lo llevamos a esa plataforma. Entonces, la aplicación, digamos, la aplicación está compuesta por componentes desacoplados, aunque está integrado en un monorepo. El Python es fundamental y ahí tienes el modelo, ahí manejas el modelo elegido nativo de web. En Android vas para Google Play, en iOS vas a App Store. El paquete se publica en las tiendas, el acceso se diferencia según la arquitectura, en el usuario, digamos, y además se genera la web que terminan convirtiéndose en APK. Mientras que aquí el PBA se permite hidratar el URL y tienes que crear un empaquetado que ya explicaremos ya para qué. Igual, es importante mencionar que la APK se genera para poder hacer pruebas locales, aunque la tienda te pide es un ABA AAB para Android y un IPA para Apple. Las desventajas, incompatibilidad del código, costos de mantenimiento elevado, y esto hablamos de las aplicaciones nativas, curvas de aprendizaje especializadas. Que en este gráfico estamos viendo la arquitectura de todo. Aquí, en este caso, dependiendo de la tienda, para las nativas va para una u otra tienda. Pero acá estamos hablando de las ventajas propias de las nativas, donde la incompatibilidad de código, ya lo hemos dicho, el costo de mantenimiento es elevado y el curva la curva de aprendizaje es alta, porque aprendemos un lenguaje específico de programación. Em, a ver, luego tenemos que el rendimiento, por supuesto que las nativas son más rápidas, están más cerca del código del hierro. Tienes el acceso directo a los API, la exploración del hardware, la integración de servicios de alto nivel y además el UX es superior y coherente porque el dominio, digamos, estás trabajando en el mismo esquema que el desarrollo de los componentes de cada uno de cada uno de esos componentes de, de tu dispositivo. Tienes esa sensación de fluidez. El usuario sabe cuando una app es nativa por cómo rebota su menú, cómo fluye la transición. Es una consistencia visual porque son uno mismos con el hardware. Bueno, obtienen todo el potencial del dispositivo, esto lo vimos en la clase anterior.
digamos, los permisos ya son expeditos porque vas directo contra el hardware. ¿Y por qué decimos que se pierde todo el potencial? Porque no deberías tener latencia si ya estás, digamos, si ya tú tienes una ruta actualizada porque vas directo a los eventos como el evento táctil, el control de bajo nivel. En el nativo podemos decidir cómo vibra el teléfono o cómo se procesa el audio. Y además la seguridad con el sistema operativo actúa como un guardián de esa caja, de esta caja azul que tenemos aquí que es tu teléfono, tu cámara, tu micrófono, digamos, después que te otorgas una conexión directa. Ahora, a ver, en base a esto que hemos aprendido, eh, bueno, solo hay cuatro, pero si ustedes tuvieran un tipo de aplicación donde necesitan tener una seguridad importante eh, para el ciclista, detectar alerta de caídas, o necesitan una aplicación para editar los videos profesionales con IA, al estilo TikTok, pero avanzado, o necesitan una aplicación de autenticación bancaria y reconocimiento facial. ¿Cuál tipo de qué sensor les parece que es el más importante? Ok, hagan un print screen de esta pantalla y al final de la clase me dan su respuesta. A ver los que están allí. ¿Sí? Y veremos la respuesta, ¿ok? Ahora, ¿por qué estudiar ese sensor? Esto nos va a permitir analizar que según la necesidad de cada aplicación, podríamos darle cierta prioridad, interés, necesidad de interactuar con un API particular, sin importar si sea una aplicación nativa o una aplicación de multiplataforma. Cada aplicación tiene, según el análisis, un porqué imperativo del acceso al hardware. Acceder a los servicios de alto nivel. Bueno, un poco más de la arquitectura, nótese aquí que ya hay aplicaciones que se descargan por terceras partes, aplicaciones que son propias del sistema operativo, de que vienen ya por default en tu plataforma, interactúas con cada una de las capas. Hay servicios que van mucho más allá que va hacia el núcleo, otros que son más de como que los APIs bajo nivel y como los APIs call que tienen interacción con la capa de la aplicación. Los sistemas operativos modernos no solo gestionan el hardware, sino que ofrecen servicios avanzados que permiten a manejarnos con la experiencia de usuario y personalizar aplicaciones nativas. Los servicios clave y al dispositivo, seguridad biométrica, conectividad, sensores y datos, exposición del sistema operativo y aplicaciones nativas preinstaladas con referencias de UX y rendimiento, así como APIs para framework de sistema y acceso a notificaciones, pagos y autenticación. Digamos, a nivel de historia, el diseño que ven aquí, esos botones con relieve, textura, son de hace más de una década, pero la regla de oro que representa no ha cambiado. Lo nativo siempre se ve y se siente como parte del teléfono. Es una consistencia cognitiva. ¿Y por qué es una ventaja usar los GUI propios? Porque el usuario no tiene que aprender a usar un app. Si ustedes utilizan una aplicación nativa y el botón aceptar se ve igual que en el sistema como tal por defecto, el cerebro del usuario ya sabe qué hacer. Del GUI tool al UI declarativa. En esta imagen ven el término GUI en el 2006, en el 2026 esto ha evolucionado a un Swift UI para Apple o a un Jetpack Compose para Android. Ya no dibujamos píxeles, describimos estados y el sistema se encarga de que se vean perfectos. Y eso es adaptaciones automáticas. Una app nativa moderna se adapta sola. Si el usuario cambia el tamaño de fuente de accesibilidad o activa el modo oscuro, la app nativa responde al instante. Y esa es la diferencia, digamos, en el campo visual de la interacción, con el marco de la UI a nivel nativo, con componentes de alto rendimiento, con experiencia de usuario UX, con optimización de recursos, el desafío de la multiplataforma y el acceso a la aplicación nativa. ¿Cuáles son? A ver, aquí pensé que tenía, ok. Esto era como el pasado. Hoy en día ya estas son las capas actuales que se manejan. Y poniendo la historia, Windows 10 y BlackBerry, que mueren en el 2022 y en el 2020. Apple, ya hoy en la versión 19-20, 16-16, propietaria, código abierto.
desde el 2007 al 2008 todavía vigentes. Fíjense que el número de descargas aproximado, Android 3,5 millones, esta 2002, esta tenía 340.000, que fue el pico cuando se fue, o el pico cuando se fue. El costo de ponerlo en la publicación en una tienda, $25, 99, digamos. Hay una serie, eso lo vamos a ver más adelante, sobre la publicación en tienda. Eh, las características como tal de las plataformas. Esta tabla resume 20 años de evolución de ingeniería móvil. Si ustedes la ven completa, ustedes ven porque hay una ración de no es un monopolio, sino un duopolio. En el punto 2 y 3, que es la estrategia, observen que el modelo de Apple es todo cerrado versus el de Android, todo abierto, aniquiló a los modelos intermedios como fueron Microsoft y BlackBerry, que tenían un núcleo excelente de NT y XNX, pero que fallaron en la licencia, que es el punto 3, ¿no? Que es el punto de las licencias propietarias libres y propietarias a nivel de Windows y BlackBerry. En el punto 8 y 9, que es la barrera económica, para un desarrollador en el 2006 el costo es $99 Apple, que filtra calidad, mientras que $25 para Android, que fomenta la cantidad masiva. Si ustedes ven el punto 11 y 15, que es la modernidad, explican que hoy no programamos igual que en el 2010. El paso de la UI declarativa, de la User Interface declarativa, y el procesamiento de la IA, que es el local que vimos en la parte de la arquitectura, el MPU, que tiene como un pequeño componente de hardware ya en sus teléfonos, son requisitos mínimos de una aplicación nativa profesional hoy en día. Mientras que este punto 14, que trata del rendimiento, la clave de lo nativo está aquí. Mientras Windows Phone usaba muchas capas de atracción para el código corriente, para que el código corriera en PC y en móvil, iOS y Android permiten hablarle casi directamente al, al hierro, al silicio. ¿Por qué? Porque utilizan Direct Matter Core, Direct Multimedia, y aquí tenían capas de atracción y este que NX Driver, que era como una capa intermedia. El ciclo de lanzamiento, que son los Time to Market, Apple ya está cada año lanza un nuevo modelo. Apple está por lanzar el 20 y Android el 17. Y eso da como que actualización. Eso significa que el iOS 20 ya está circulando entre los ingenieros. Colocamos ambas porque como desarrollador nativo hoy programamos en el 19, pero se está probando el 20. Google suele lanzar sus versiones finales ya un poquito más allá, al tercer trimestre del año, y en este momento Android 16 es la versión estable masiva, pero Android 17 ya está en fase de developer review. ¿Y quién toma el mercado? Este URL es súper interesante. Te permite editar chat y en la fuente se los dejo allí en la presentación. Android tiene el 71% del mercado, iOS el 27%. Esto es en el mundo. En Venezuela, por temas económicos, definitivamente los dispositivos Android, esto es desde el abril 2025 al 2026, son el 97,89. ¿Ustedes recuerdan que hablamos de por qué desarrollar aplicaciones mobile? Bueno, aquí decimos por qué desarrollar aplicaciones mobile en plataformas Android. Fíjense que hay otras plataformas por allí existentes o que por allí existieran, pero bueno, Samsung tiene también su propio sistema operativo con un 0,02%, pero son sistemas operativos que de poco auge, ¿no? A diferencia de los browsers, por ejemplo, en el caso de la web. Hay menos, hay más monopolio en este caso. ¿Alguna duda, chicos, sobre el tema de las aplicaciones nativas, de la diferencia, de por qué los sensores son tan importantes, las características de un mobile versus la web? Ustedes son usuarios de móvil y creo que eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Para entenderlo. Vamos a la trivia. ¿Alguna duda? 8:32 minutos.
¿Duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que qué les pareció más interesante de esta clase? ¿Qué pueden decir de la historia? Y vamos a la trivia. Todo quedó claro, chévere. Voy a cerrar aquí porque, bueno, se escuchan sus voces, esto va para al público, lo que es la clase. Y bueno, vamos a hacer esta trivia y nos quedamos acá. Y gracias entonces a todos por haber estado. Y vamos a jugar trivia fuera de línea.